Buenos días y bienvenidos al Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Señora Secretaria de Estado para la Valorización del Interior del Ministerio de Cohesión Territorial de Portugal, doña Isabel Ferreira, muchas gracias por cruzar la frontera, que es un puente para llegar a esta tierra que te recibe agradecida. Señor Secretario General para el Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, don Francesc Xavier Boya Alós. Señora Viceconsejera de Universidades e Investigación de la Junta de Castilla y León, profesora doctora Pilar Garcés, de nuevo gracias por tu presencia. Señora Directora General, autoridades académicas, responsables de grupos de investigación que colaboran en esta proyección transfronteriza. Gracias por participar en las jornadas bilaterales. Gracias al profesor Óscar Lorenzo por la organización en el marco del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. En primer lugar, tiene la palabra la viceconsejera de Universidades de la Junta de Castilla y León, la profesora Pilar Garcés. Muchísimas gracias, excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Salamanca. Bienvenida a la secretaria de Estado para la Valorización del Interior, Ministerio de Cohesión Territorial de Portugal, Isabel Ferreira. Benvida. Señor Francesc Xavier Boya Alós, secretario general para el Reto Demográfico, Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico de España. Bienvenidos a Castilla y León. El rector les ha dado la bienvenida a Salamanca y nosotros le damos la bienvenida a Castilla y León. La verdad es que es un placer el poder estar aquí y el poder presentar, participar en estas jornadas bilaterales, porque tienen dos componentes fundamentales y que son clave para el desarrollo de Europa. Por una parte es la cooperación transfronteriza, estando realmente cerca Portugal y en este caso Castilla y León, Salamanca, pues nos vemos obligados de una manera realmente placentera a colaborar, porque es la única manera en que las alianzas europeas podamos ser competitivos de una manera desde el punto de vista global o mundial. Por lo tanto, yo creo que es muy pertinente este tipo de jornadas bilaterales de cooperación transfronteriza y, sobre todo, en un tema tan importante en Europa como es precisamente toda la investigación agroambiental. Es uno de los factores más importantes, uno de los temas de investigación y de desarrollo y de innovación que tenemos en Castilla y León y fundamentalmente en Salamanca, y por lo tanto tendríamos que compartirlo también con Portugal. Posteriormente haré referencia precisamente a la importancia de lo agroambiental en los diseños de la especialización inteligente de las diferentes comunidades autónomas y de las diferentes regiones europeas, para que veamos precisamente toda la importancia que tiene el desarrollar este tipo de investigación. Así que, sin más dilación, simplemente les doy los buenos días, las gracias por invitarme y, desde luego, la satisfacción siempre por estar en la Universidad de Salamanca, nuestra universidad con más solera, como los vinos, no la más antigua, sino con más solera. Muchas gracias. Muchas gracias a la viceconsejera de Universidades e Investigación de la Junta de Castilla y León. A continuación tiene la palabra el secretario general para el Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, señor don Francesc Xavier Boya Alós. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas las que hoy nos acompañan en este acto. Muchísimas gracias, excelentísimo rector, y también al vicerrector, y sobre todo enhorabuena a la Universidad de Salamanca y a todos los que han compartido la organización de estas jornadas bilaterales de cooperación transfronteriza que son tan necesarias. Un saludo y también muchas gracias a la Secretaria de Estado de Valorización del Interior de Portugal, querida Isabel, con quien compartimos esta responsabilidad de desarrollar la estrategia común de desarrollo transfronterizo entre ambos países. Una responsabilidad y, por supuesto, un compromiso también en el ámbito transfronterizo de nuestros dos países que se visibiliza en esta estrategia que estamos trabajando de manera conjunta. Una estrategia común que, como ustedes saben, surge del compromiso alcanzado en la cumbre hispano-lusa del 21 de noviembre del 2018 que se llevó a cabo en Valladolid. Y en esta cumbre los gobiernos de ambos países, conocida la situación demográfica, socioeconómica de la zona transfronteriza, vieron esta necesidad de elaborar una estrategia que de alguna manera defina unas líneas de actuación conjuntas que sean capaces de revertir, por una parte, las tendencias demográficas tan negativas de estas zonas, ¿no?
a partir de un trabajo que ha sido absolutamente compartido, una estrategia trabajada en un único grupo de trabajo bilateral, apoyados por técnicos y expertos de ambos países, se ha avanzado en un documento orientado a asegurar la sostenibilidad futura de estos territorios y convertirlos en regiones atractivas para vivir, trabajar e invertir. Hace ahora un año, exactamente, el 10 de octubre de 2020, en esta pasada cumbre celebrada en Guarda, ambos gobiernos aprobamos la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo y permitidme que exprese la importancia territorial y socioeconómica de esta Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo. Hablamos de un ámbito territorial que afecta a más de 5 millones de personas entre España y Portugal, y a más de 2.500 entidades locales de ambos países y que abarcará además un 62% del territorio portugués y a un 17% del territorio español. Precisamente, los datos constituyen una herramienta esencial para abordar esta problemática y por ello hemos elaborado un diagnóstico conjunto que ha dado lugar a la constatación de las tendencias demográficas negativas que sufren estas regiones, como son el envejecimiento, la despoblación, la baja densidad de población en algunas de estas áreas. Este diagnóstico realizado nos ayuda también a poner en valor el enorme trabajo que se ha hecho a lo largo de décadas por muchos actores que trabajan en el ámbito transfronterizo hispano-portugués, lo que llamamos habitualmente la raya. Comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, agrupaciones europeas de cooperación transfronteriza, eurociudades, euroregiones, universidades, centros de investigación, asociaciones internacionales con las contrapartes portuguesas, empresas y diferentes actores territoriales, porque creo que es de justicia reconocer que, a pesar de las dificultades internas y externas, no podemos negar que hay un avance notable en el conjunto de la frontera a la hora de poner en marcha proyectos transfronterizos. Proyectos desarrollados entre ambos países y que suponen, sin duda, una mejora significativa de las condiciones en la raya. ¿Cuál es el sentido de esta estrategia común entre nuestros dos países, ¿no? Pues la idea la voy a expresar en dos claves que nos mueven en este momento en nuestro trabajo cotidiano entre la Secretaría de Estado y la Secretaría General. La primera es asegurarnos que la cooperación entre ambos países tiene su centro de atención en el ámbito estrictamente transfronterizo. No son pocos a lo largo de la historia reciente los proyectos de cooperación que para dinamizar a ambos países superaban, como ustedes saben, el espacio de la frontera, como si fuera una suerte de túnel o un puente, sin contacto y que conectaban exclusivamente las capitales o las grandes áreas urbanas. Proyectos que sin duda pueden favorecer y tienen un gran interés, pero que sin duda generan una frustración comprensible en quienes sufren la existencia de la frontera y no reciben atención. Lo hemos expresado de manera gráfica. La raya, el ámbito transfronterizo, tiene una posición central en la península. Y, sin embargo, fíjense ustedes que han sido históricamente dos periferias, dos bordes que no se miraban durante demasiado tiempo. La segunda clave, y muy importante en el lado español, es asegurarnos que la frontera hispano-portuguesa es un ámbito de cooperación en la transferencia de proyectos piloto y de buenas prácticas. En los análisis y los trabajos que hemos realizado nos hemos encontrado con multitud de proyectos excelentes, pero también con que estas ideas no eran conocidas o no se difunden suficientemente a otros sectores de nuestro espacio fronterizo. Por tanto, nuestro objetivo con la estrategia es poner la zona transfronteriza en el centro de nuestras preocupaciones e impulsar de forma coordinada el trabajo que de abajo arriba ya se está haciendo entre España y Portugal. Para ello hemos definido unos objetivos específicos que sirven para orientar la acción de gobierno en esta materia, alineada a los objetivos de las acciones frente al reto demográfico en ambos países.
¿Qué pretendemos? Pretendemos garantizar la igualdad de oportunidades y el libre ejercicio de los derechos de ciudadanía en los dos ámbitos, asegurar una prestación adecuada de servicios básicos adaptándonos a las características de estos territorios, crear dinámica de cooperación transfronteriza eliminando las barreras y los costes de contexto y promover el desarrollo de nuevas actividades económicas. Para que estos objetivos se materialicen, establecimos 5 áreas temáticas que agrupan una serie de actividades específicas para la realización y puesta en marcha de estos proyectos conjuntos. Hay un proyecto de movilidad, de seguridad y de eliminación de los costes de contexto. Abordamos también las infraestructuras, la conectividad territorial, la gestión conjunta de servicios básicos en las áreas de educación, de salud, de servicios sociales, de protección civil u otros ámbitos en los que se constaten estas ventajas de la prestación conjunta. También en el ámbito del desarrollo económico, de la innovación territorial y, por supuesto, en el medio ambiente, la energía, en los centros urbanos y la cultura. Son evidentemente áreas amplias que pueden incorporar multitud de temas más concretos o más generales, depende del enfoque, y en el que lo importante es ir avanzando a través de proyectos conjuntos. Por tanto, nos parece que la estrategia común será eficaz en la medida en la que, como se señala en esta jornada, somos capaces de articular dinámicas de colaboración permanente entre los actores y efectivamente fallará si no somos capaces de que sea un elemento vertebrador y articulador de las actuaciones con todos los actores implicados. Es por esa razón que cuando diseñamos la estrategia común dimos mucha importancia a la cuestión de la gobernanza, ¿no? Y en este sentido hay varias razones que nos preocupaban o que nos ocupaban, ¿no? La primera, porque, como he dicho antes, no partíamos de cero y teníamos que respetar efectivamente ese marco de trabajo entre ambos países que ya estaba funcionando. La segunda, porque queríamos que la estrategia tuviera una doble visión, de abajo arriba, es decir, que todos los actores fueran parte y a la vez que ayudara a impulsar la estrategia y también de arriba abajo que se visualizara y concretara el compromiso político de ambos gobiernos en la puesta en marcha y desarrollo de la estrategia. Somos hijos de nuestro tiempo y efectivamente la pandemia con sus restricciones de movilidad ha afectado el desarrollo de esta gobernanza y efectivamente nadie mejor que quien ha sufrido el cierre de las fronteras, lo digo yo que también soy de una zona de frontera como ustedes, sabe hasta qué punto la pandemia ha afectado el día a día y la vida cotidiana de las personas. Es cierto que no hemos parado, hemos establecido un mecanismo de gobernanza para su puesta en marcha y desarrollo con 3 trabajos y 3 niveles muy claros, una instancia de coordinación política en la que estamos la Secretaría de Estado y yo mismo, un nivel intermedio con un grupo de trabajo creado por el propio Memorando de Entendimiento del 2018 y un grupo de asesoramiento técnico sobre cuestiones específicas. No voy a decirles que las reuniones han sido muy numerosas y que han ido, afortunadamente, siendo ya últimamente presenciales, ¿no? Por tanto, en la medida en que se está consolidando esta gobernanza, este aprender compartido entre ambos países y ambos gobiernos, vamos a ir construyendo mecanismos de gobernanza más amplios que incorporen también a las comunidades autónomas, a las entidades locales, que nos permitan trabajar con las asociaciones europeas de cooperación transfronteriza, con las eurociudades y con las euroregiones y, en definitiva, que nos acerquen también a la población local a través de su representación en instituciones, asociaciones y también entidades del tercer sector. A esta gobernanza se añade una de máximo nivel político que desde el 2020 se ha puesto en marcha con el mecanismo de seguimiento de los acuerdos de las cumbres hispano-lusas, en el que la estrategia común de desarrollo transfronterizo tiene sin duda un papel central para asegurar precisamente que los acuerdos bilaterales y sectoriales se alineen con los objetivos en la frontera.
En diciembre de 2020 se llevó a cabo en Lisboa la primera reunión de coordinación entre ambos países, coordinada por la Secretaria de Estado para la Unión Europea y la Presidencia del Gobierno, en la que la Secretaría General para el Reto Demográfico participó presencialmente por el carácter transversal de esta estrategia. Ayer lunes tuvo precisamente lugar la segunda reunión de este mecanismo de seguimiento y de preparación para esa cumbre que se celebrará a finales de este mes de octubre, y en ella es clave precisamente la estrategia común. Ahora el reto es impulsar esta estrategia. Y efectivamente, pues nuestro trabajo a lo largo del último año ha intentado conciliar dos criterios. Por una parte, que la estrategia es un trabajo cuyos resultados más relevantes se verán a medio y largo plazo, eso no hay ninguna duda, porque después de décadas de abandono, las dificultades en este espacio y los efectos de la crisis es cierto que no los vamos a corregir de una forma absolutamente inmediata, ¿no? Pero precisamente por la cantidad de medidas que configuran esta estrategia siempre hemos tenido claro que tiene una componente cultural para avanzar en un cambio de tendencia y sobre todo en otra forma, en otra manera de actuar en los entornos de frontera. También teníamos claro que había que iniciar algunas medidas que dieran resultado en el corto plazo para precisamente que las personas que viven en la frontera vean resultados positivos en el día a día, ¿no? Y por ello, en ese trabajo conjunto con Portugal, tras la cumbre de Guarda, establecimos 3 medidas iniciales para que se desarrollaran de forma prioritaria: el Estatuto del Trabajador Transfronterizo, la movilidad de menores en el ámbito de las eurociudades y la mejora de la coordinación de los servicios de emergencia y 112 en el ámbito de la frontera. El último año hemos trabajado de forma coordinada entre ambos grupos de trabajo, en primer lugar para conocer la situación técnica y política y normativa de las cuestiones señaladas. Hemos identificado los principales problemas para su desarrollo y el objetivo es que en la cumbre de finales de octubre ya haya resultados concretos a estas medidas que mejoren el día a día de las personas que viven y trabajan junto a la frontera y que, por tanto, consigamos eliminar algunos de esos costes de contexto que solo conocen o que solo conocemos quienes los padecen, ¿no? Quienes los padecemos. Por tanto, es importante completar estas medidas iniciales, prioritarias, pero efectivamente debemos de avanzar en otras nuevas líneas de acción de estrategia y estamos diseñando otras líneas de acción en las que queremos acelerar también su implementación. Estamos hablando de ecosistemas de innovación para este territorio, con el impulso de proyectos de innovación que estén vinculados a los centros de enseñanza, de investigación, precisamente de las universidades. Y por eso estamos trabajando en el impulso de ecosistemas de innovación conjuntos que sean capaces de agregar emprendimiento, innovación, conocimiento tecnológico, relación con las universidades y centros de investigación. Estos centros de innovación tendrán la capacidad de racionalizar, de diversificar también la actividad económica sobre siempre, insisto, en esos enfoques de abajo arriba, ¿no? Estamos coordinando también la lucha frente a la violencia contra las mujeres y trabajamos en un proyecto que contribuye precisamente a luchar contra esa violencia en la zona transfronteriza. Estamos identificando los recursos para la coordinación y la atención a la violencia contra las mujeres y vamos a realizar también un mapa de recursos compartidos. Estamos elaborando un diagnóstico específico sobre este tipo de violencia y vamos a impulsar la puesta en marcha de proyectos pilotos aprovechando la experiencia de algunas comunidades autónomas. Estamos desarrollando también una estrategia de turismo transfronterizo e impulsando una agenda cultural a ambos lados de la frontera. La idea es, evidentemente, impulsar proyectos de ámbito turístico y cultural que tienen una componente económica, pero evidentemente también una componente social para generar identidades y alianzas. Y además vamos a avanzar en este establecimiento de una agenda cultural común en el ámbito del diseño de la estrategia y de estos proyectos compartidos con la idea de dar impulso a redes culturales de carácter transfronterizo. Queremos impulsar proyectos que estén muy vinculados a los territorios de frontera, con la recuperación de núcleos de frontera para convertirlos en espacios de atracción y fijación de nuevos pobladores.
La idea es la creación de comunidades conectadas digitalmente, que sean inclusivas, que sean sostenibles y, por tanto, capaces de atraer también a personas y a generar empleo. Para ello haremos una próxima selección de aldeas de frontera para generar esta recuperación integral en materia de conectividad, de transición energética, de diversificación económica y de prestación de servicios. Para transformar el territorio transfronterizo hemos de aprovechar la oportunidad que representan también los planes de recuperación y resiliencia, ¿no? Por tanto, yo creo que la superación de la crisis debe ayudarnos también a transformar estructuralmente nuestros países y también ajustar esas políticas a la realidad de cada territorio para ser capaces de pensar en las necesidades de nuestro espacio transfronterizo. Y esa es la labor que estamos llevando a cabo en este momento y que hemos reflejado en nuestra política. Como ustedes saben, el plan de resiliencia busca un cambio profundo que elimine finalmente toda una serie de brechas estructurales que de alguna manera están condicionando nuestro modelo. Y es por esta razón que hemos elaborado ese plan de medidas de reto demográfico. Son 130 medidas con una inversión prevista de más de 10.000 millones de euros. Un plan que afronta la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación desde una perspectiva transversal, porque no puede ser de otra manera, y que en definitiva su objetivo es favorecer la reactivación de los espacios rurales y de los pequeños municipios. Lo dirigimos, digo la cifra porque creo que es importante para enmarcarla, lo dirigimos a los más de 6.800 municipios que en nuestro país tienen menos de 5.000 habitantes, ¿no? En el ámbito de la estrategia hay 1.112 municipios que son menores de 5.000 habitantes, 9 de cada 10 están por debajo de este umbral, ¿no? Por tanto, el plan de 130 medidas, en definitiva, de lo que trata es de convertirse en una gran caja de herramientas para que los territorios puedan desplegar sus planes, sus horizontes de futuro y, por tanto, encontrar allí ese abanico de posibilidades en los que encontrar los caminos hacia nuevos paradigmas económicos y sociales, ¿no? Por tanto, en definitiva, de lo que hablamos es de cambiar las tendencias. Esto va a requerir tiempo, va a requerir esfuerzo, pero sin duda hemos iniciado un camino para un cambio en profundidad, ¿no? Hay una serie de medidas que las digo de una forma muy rápida, ¿no? Por una parte, que son las que contempla el plan. Por una parte, estamos abordando la transición ecológica y justa, que también sea beneficiosa para el medio rural. Estamos cerrando la brecha digital urbano-rural. Vamos a diseñar también una administración pública que se digitalice y que, por tanto, sea también más cercana a las personas. Vamos a hacer un esfuerzo para la vertebración del territorio. Estamos identificando y trabajando también en las claves de esa dinamización económica. Y, en definitiva, también este plan quiere dar respuesta a dos sectores muy concretos, las mujeres y los jóvenes, ¿no? Por tanto, hemos de ser conscientes que la magnitud del plan que hemos de poner en marcha y ejecutar en un plazo muy reducido de tiempo. Pero, en definitiva, la cohesión territorial es una cuestión que ha de servir para unir, para tejer alianzas y pactos entre territorios, entre países, entre administraciones, pero también como sociedad, ¿no? Por tanto, estamos en un momento para construir nuestra sociedad y nuestros países de una manera diferente, con un modelo de territorio y de sociedad en la que, a la vez que se crece, corregimos las desigualdades, creamos oportunidades, porque efectivamente no podemos seguir permitiendo que en las épocas de crecimiento no generen una prosperidad compartida desde un punto de vista de las dinámicas territoriales. Para ello, y termino en relación con estas jornadas, necesitamos de una manera imperiosa la innovación, necesitamos de una manera imperiosa la cooperación, tenemos que trabajar para construir esa nueva ruralidad a la vez que generamos nuevas centralidades que nos permitan también generar nuevos polos de progreso. Y sin duda es un momento que tiene mucha complejidad, que es una tarea ardua, pero también es cierto que tenemos una oportunidad única en este sentido. Y por tanto esto es en definitiva lo que da sentido a la política
en el sentido más constructivo del término, lo que da sentido también a una estrategia que nos une con nuestros hermanos portugueses, que cose, que facilita, que ayuda y que, lo que quizás es más importante, que ha conseguido poner a las personas, ¿no?, de estos bordes, de estos territorios a veces olvidados, en el centro del escenario político para trabajar para su mejor calidad de vida y para dar también oportunidades a las personas que viven en estos territorios. Muchas gracias. Muchas gracias al secretario general para el reto demográfico. A continuación tiene la palabra la secretaria de Estado para la valorización del Interior del Ministerio de Cohesión Territorial de Portugal. Muito bom dia a todos, buenos dias. Cumprimento em primeiro lugar o magnífico reitor da Universidade de Salamanca e o senhor vice-reitor e o professor Óscar Lourenço e todos os investigadores e professores desta universidade, e dizer que é com muito gosto que estou aqui nesta universidade, com a qual, antes de estar no governo, tinha imensos projetos em comuns. É uma referência internacional esta universidade e tenho aqui grandes amigos como o professor Celestino Santos Buelga e, portanto, é de facto um orgulho enorme estar aqui hoje. Cumprimentar também o senhor presidente do Instituto Politécnico de Bragança e os diretores dos laboratórios colaborativos de Portugal que estão aqui, os investigadores, e também dar os parabéns por esta iniciativa conjunta e trabalhos comuns para a valorização da fronteira. Depois uma palavra muito especial e um cumprimento muito especial ao Sr. Secretário-Geral para o Recto Demográfico, um amigo com o qual tenho tido o privilégio de desenvolver e implementar esta estratégia comum de desenvolvimento transfronteiriço, e tem sido um trabalho muito intenso, mas que ele também tem sabido fazer com grande competência. Cumprimentar a senhora vice-conselheira da Universidade de Investigação da Junta de Castelo e Leão e todas as pessoas que se juntam a nós presencialmente ou remotamente. O secretário-geral já descreveu exaustivamente a estratégia comum, portanto não vou fazê-lo novamente, mas realçar e sublinhar que foi um grande passo aquele que aconteceu na última cimeira, na Guarda, porque dois países, pela primeira vez, apresentaram objetivos comuns para o desenvolvimento desta fronteira, que é uma das mais extensas da Europa, mas aquela que é preciso desenvolver e implementar medidas específicas para atrair população. De facto, esta estratégia é transversal, que, como ele explicou, se organiza em 5 eixos e orienta aquelas que são as prioridades de projetos comuns entre ambos os países. É uma estratégia inovadora, pioneira, a única neste momento no espaço europeu, mas sabemos que serviu de inspiração a outras estratégias que estão a ser preparadas dentro da União Europeia. Mais importante do que esta estratégia é dizer que também os fundos europeus estão a ser alinhados com os objetivos definidos na Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço e que também no âmbito, nomeadamente, daquele que é o Programa Interreg e o projeto POCTEP, nós pretendemos que no próximo período, 2021-2027, os projetos transfronteiriços tenham impacto e sejam realizados verdadeiramente nestas zonas de fronteira que precisam de um input no âmbito da ciência, da tecnologia, do conhecimento, do empreendedorismo e, portanto, é muito importante que estes projetos se realizem mesmo nas zonas de fronteira. Depois, voltando aqui a esta questão dos fundos,
dizer que esta Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço e o desenvolvimento da fronteira fazem-se com todos os instrumentos que temos à nossa disposição, materiais e financeiros, naturalmente, desde logo com os programas de recuperação e resiliência. E queria também aqui sublinhar o grande esforço que tem sido feito pelo governo espanhol, pelo governo português, no alinhamento de ambos os programas de recuperação e resiliência e encontrar projetos comuns que possam ser alavancados por este instrumento de financiamento que contribuirá decisivamente para a coesão territorial, que providenciará ligações transfronteiriças muito importantes, nomeadamente ligações rodoviárias de norte a sul da Península Ibérica, providenciará também áreas de acolhimento empresarial nestes territórios de fronteira, mas também mais equipamentos e mais respostas nas áreas da educação, da saúde, na área social, sem esquecer a reestruturação da gestão florestal, das novas estruturas de produção e economia digital, as agendas mobilizadoras e ligadas à inovação, programas de qualificação de pessoas e também um grande enfoque nas questões das energias renováveis, do hidrogênio, entre outras. Também os quadros de financiamento plurianual, que agora arrancam, contribuirão para colmatar as assimetrias territoriais e estimularão a competitividade regional e também a coesão territorial. Uma das prioridades naquela que é a valorização da nossa fronteira é a garantia da conectividade digital nestas zonas, assegurando a cobertura de banda larga, fixa e móvel generalizada em toda a fronteira, de forma a permitir não só acesso a serviços de proximidade, como a telesaúde, o teletrabalho e os teleserviços em geral, mas também para criar condições para a atração de investimento empresarial. E depois queria também destacar aqui os programas de cooperação territorial europeia, que estamos agora a terminar a sua negociação dentro da Comissão Europeia. Já definimos que este pacote dos programas Interreg incluirá 9 programas operacionais, dos quais eu destaco precisamente o Programa Operacional Transfronteiriço, o POCTEP, que está ao serviço desta valorização da fronteira. Este programa POCTEP, que, enfim, e é público, teve algumas divergências entre ambos os Estados-membros, Portugal e Espanha, e a Comissão Europeia, no que diz respeito à sua geografia, mas que felizmente chegámos a um consenso e que era precisamente quer as indicações do Governo de Portugal, quer do Governo de Espanha, mas será um projeto que está alinhado com os objetivos também programáticos e políticos da Comissão Europeia, nomeadamente da Europa mais inteligente, porque será um programa que visará o fortalecimento de relações entre o tecido produtivo e os agentes do sistema de investigação e inovação, promovendo o conhecimento e a inovação também como elementos centrais do desenvolvimento. E, portanto, também dentro deste POCTEP, mais uma vez, as universidades, as instituições de ensino superior, em Portugal, os institutos politécnicos, terão um papel absolutamente central. Mas também o desafio da Europa mais verde e hipocarbónica, porque este POCTEP também permitirá incrementar o peso das energias renováveis, melhorar a eficiência energética, racionalizar o consumo da água e implantar sistemas de abastecimento eficientes, protegendo os espaços naturais integrados neste território transfronteiriço. O objetivo da Europa mais social também foi mobilizado neste programa, atenuando a tendência de envelhecimento, aumentando o nível de formação da população e reduzindo as taxas de abandono escolar precoce e da desigualdade de género. E, finalmente, o objetivo da Europa mais próxima dos cidadãos, com projetos que centrem a atividade de cooperação em setores específicos, definindo estratégias integradas de menor escala territorial,
económica e socialmente diversas, aplicando princípios de sustentabilidade em resposta a desafios multissetoriais comuns. E pela primeira vez este POCTEP terá estes projetos também de menor dimensão, mas muito importantes para as comunidades locais da fronteira. Portanto, resumindo, o único objetivo estratégico que não foi mobilizado no POCTEP tem a ver com a Europa mais conectada, por ter programas específicos no contexto europeu, nomeadamente de financiamento das ligações ferroviárias. De facto, é muito importante continuarmos com estas estratégias de valorização de fronteira, não só através da Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço, que é o documento orientador comum a ambos os países, mas também as estratégias que cada um dos Estados-membros tem, nomeadamente a que apresentou o Secretário-Geral de Combate ao Reto Demográfico, com todas as medidas que já tem no terreno, e como em Portugal nós temos também o Plano de Valorização do Interior, que tem, diria que, 4 eixos de atuação fundamental. Um primeiro ligado ao fomento do investimento empresarial e da dinamização da competitividade, em que temos mobilizado muitos recursos de apoio às empresas, mas também à formação profissional superior, nomeadamente de interação de empresas e instituições de ensino superior. Um segundo eixo que tem a ver com os incentivos à mobilidade, porque é muito importante nós atrairmos cada vez mais pessoas para a fronteira, e por isso temos também no terreno todo um programa que se chama Programa Trabalhar no Interior, associado ao nosso programa Regressar, que estimula precisamente os nossos emigrantes a regressarem a Portugal, e que tem tido apoios financeiros especificamente para estes trabalhadores que se mudem para a zona da fronteira, quer aqueles que criam o próprio emprego, quer aqueles que vão trabalhar por conta de outrem. Mas queria também aqui destacar nos incentivos à mobilidade a criação da rede de espaços de coworking e teletrabalho na nossa fronteira de norte a sul do país, e que conta já com 88 espaços. É também muito importante atrair cada vez mais estudantes para as instituições de ensino superior da fronteira, e por isso temos também o programa Mais Superior. Um terceiro eixo absolutamente essencial tem a ver com a criação de emprego, porque para nós termos pessoas e massa crítica na fronteira é absolutamente essencial garantir emprego, e por isso também os nossos apoios têm ido muito precisamente para o emprego, sobretudo o emprego altamente qualificado dos nossos jovens licenciados, mestres e doutorados. Foi também uma política muito importante deste e do anterior governo, do último e do penúltimo governo, a criação dos laboratórios colaborativos, que são espaços também de sinergias entre centros de conhecimento, centros de investigação e empresas, e que devemos também continuar a apoiar em todo o período 2021-2027. Depois, finalmente, é importante termos medidas para reduzir os custos de contexto que existem nestes territórios de fronteira, e temos feito também um trabalho progressivo no que diz respeito à redução das portagens, mas também no investimento de ligações, nomeadamente rodoviárias, como eu falei, mas também a aposta em benefícios fiscais para esta fronteira, quer para famílias muito associadas às despesas de educação, mas também para empresas e, em particular, para o setor da silvicultura. Não podia deixar de terminar a minha intervenção sem falar brevemente de um dos eixos centrais do dia de hoje, que é a investigação agroalimentar, e a importância das instituições de ensino e de investigação de ambos os países na procura de respostas para estes desafios e na adoção também de cada vez melhores soluções tecnológicas. E há muitos desafios que temos que responder,
nomeadamente como conseguir uma agricultura mais resiliente, como produzir mais alimentos acessíveis, seguros e saudáveis, mas ao mesmo tempo respeitando as premissas ambientais que hoje a Europa tem que responder pelo seu desafio ecológico. Como é que podemos afirmar clusters agroalimentares geradores de produtos internacionalizáveis e articular aqui as dinâmicas que precisamos cada vez mais de cadeias curtas de distribuição e cuja importância ficou sublinhada na pandemia, mas ao mesmo tempo internacionalizar os nossos produtos? Como apostar em segmentos de maior sofisticação, nomeadamente os alimentos funcionais, os nutracêuticos, os alimentos mais para alguns nichos de mercados e, ao mesmo tempo, garantir a disponibilidade de alimentos para toda a população mundial, porque os desafios do continente europeu são muito diferentes dos desafios de outros continentes. Portanto, são de facto desafios muito complexos e que as instituições de ensino superior, os centros de investigação, têm que ajudar a desenvolver e, por isso mesmo, também, dentro do espaço transfronteiriço, há uma iniciativa que apoiamos, que é o Instituto Ibérico de Alimentos. Nós temos hoje um Instituto Ibérico de Nanotecnologia, que é uma referência mundial, um orgulho para todos e que funciona precisamente na sua plenitude ibérica dentro do contexto português e espanhol e que tem condições para ter também, sob este chapéu, outros 2 grandes polos de cooperação ibérica, um na área energética, mais a sul de ambos os países da Península Ibérica, e este ligado aos alimentos, mais no norte da Península Ibérica, e, portanto, queria também dizer que é muito importante que estruturas como estas se desenvolvam, se criem e sigam o seu caminho neste contexto ibérico e de cooperação Portugal-Espanha, porque, de facto, os desafios no setor agroalimentar são imensos, mas também Portugal e Espanha, nomeadamente as instituições científicas que estão aqui representadas hoje, como a Universidade de Salamanca, o Instituto Politécnico de Bragança, os laboratórios colaborativos ligado à economia circular ou à proteção de plantas, são exemplos de como a massa crítica é grande e como também a dinâmica científica é adequada para desenvolver estas estratégias de cooperação ibérica. Muito obrigada. Muchas gracias a la Secretaria de Estado para la Valorización del Interior del Ministerio de Cohesión Territorial de Portugal, señor Secretario General, señora Viceconsejera, autoridades académicas, organizadores del seminario y grupos de investigación aquí representados de institutos, departamentos, facultades. Se han definido las estrategias de cooperación entre Portugal y España en las exposiciones elocuentes y detalladas de los 2 principales responsables, en presencia también de nuestra viceconsejera de investigación, que seguro ha tomado buena nota de las oportunidades que se abren. Las autoridades de la gobernanza multinivel y transfronteriza deben saber que aquí en Salamanca están presentes en el Paraninfo. Contamos con grupos de investigación robustos y decididos, determinados. La exigencia de la gestión correcta de los fondos europeos, los previos a los que se ha hecho mención y los fondos de recuperación que están llegando, sitúa a todos los organismos públicos y a las empresas privadas ante un desafío sin precedentes que solo podrán atender si cuentan con las capacidades de la universidad, de los centros de investigación. Así que la petición que formulo desde aquí a las autoridades que nos acompañan es que en sus convocatorias tengan muy presente a las universidades, a los centros de investigación, que entre los beneficiarios potenciales de estas líneas de ayudas estén siempre las universidades y los grupos de investigación.
Los entes locales, los municipios, los entes regionales tienen, por supuesto, toda la voluntad de recibir y proyectar esos recursos sobre los territorios que gobiernan, pero sus medios personales y materiales se encuentran ya al límite de sus fuerzas después de una pandemia tan dura. Y las ideas que deben acompañar los proyectos de desarrollo en el área transfronteriza han de ser originales, innovadoras y marcadas por la transición ecológica y digital que el tiempo y las instituciones europeas requieren. Aquí están las capacidades en este Paraninfo. Aprovéchense porque la vocación de este estudio, la colaboración entre Portugal y España, tiene varios siglos de historia y estamos a disposición del Gobierno de España, de la Junta de Castilla y León, de todas las instituciones locales de nuestro entorno y siempre mirando con mucho afecto a Portugal. Muchas gracias.